Muy bien, pues nuestro estudio, como ya mencioné hace un momento, es los sacramentos y la oración. Ok, esta es nuestra primera clase. Van a ser 8 lecciones por 8 días. Vamos a estar estudiando a esta misma hora, que serán los días lunes, martes, lunes y miércoles, perdón. Ok, vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Oremos. Todopoderoso Dios, te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros, aunque no lo merecemos. Te agradecemos por la salvación, por tu palabra y los sacramentos, los cuales nos conectan con Cristo por medio de la fe. Manténnos firmes en nuestra fe en ti mientras vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, nuestro estudio es de las enseñanzas de Jesús. En este estudio en especial vamos a tocar el tema de los sacramentos. Los sacramentos los entendemos como aquellos medios que usa Dios para hacernos llegar y recordar el perdón de pecados, ¿ok? Tenemos lo que es el santo bautizo, la oración, la santa cena y el oficio de las llaves. Tal vez en algunos de estos medios ya los conocen o tienen un previo conocimiento de ellos. Si no, durante el estudio vamos a ir desenvolviendo un poquito y profundizando para conocer más sobre estos regalos o medios que Dios usa para hacernos llegar su perdón y recordarnos y fortalecernos y edificar nuestra fe. ¿Ok? Las aplicaciones o medios que vamos a usar para nuestro curso. A través de YouTube vamos a publicar el video de la lección grabada el día de hoy para que aquellos que no pudieron participar puedan verla y participar o bien repasar. Si usted decide compartir el enlace de la lección con alguien más, siéntase libre de hacerlo. ¿Sale? Para nuestra lección en vivo vamos a usar la aplicación de Zoom para poder tener estas videoconferencias. Claro, nuestra principal herramienta es la Biblia, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver aquí es conforme a lo que dice la escritura, ¿ok? Y nuestro medio de comunicación va a ser el WhatsApp. Nota importante, el grupo de WhatsApp es solamente para las cuestiones de las clases, para la información que vamos a compartir, así como las tareas. Si usted tiene alguna duda o desea conocer más, escríbame en el privado y con gusto estoy para servirle. También como un comentario más, la aplicación de YouTube, perdón, la usaremos también para hacer el repaso previo del video de cada lección. Como pudieron haber visto en el grupo de WhatsApp, les dejé una asignación antes de comenzar con esta primera lección, la cual era leer una parte del libro de Hechos y ver la lección número 1 de este curso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Profesor, buenas noches. No hay ninguna duda hasta el momento, gracias. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra lección. Vamos a hacer un pequeño repaso de los estatutos que tenemos en Academia Cristo en nuestras lecciones. Pedimos que mostremos respeto. Recordemos que queremos hacer todo para la gloria de Dios y la edificación. Y una parte importante de esto es el respeto. Mostramos respeto llegando preparados, siendo puntuales, mostramos respeto a los profesores que nos sirven y a nuestros compañeros en clase y también en el grupo de WhatsApp. Queremos hacer todo para la gloria de Dios en decencia y con orden. Vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a las preguntas que les compartí. Aprender y atesorarla, Señor, y ponerla por obra en todo momento, Padre Santo. Estas preguntas son como un repasito de las lecciones que tenemos. También les animo y les recuerdo que si van a tener activado el micrófono, está solamente cuando van a participar. Mientras tanto, apáguenlo. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta que les compartí por el grupo de WhatsApp. ¿Qué poder es común encontrar en la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? ¿Qué poder encontramos? Poder de la salvación. Pedro, ¿lo escuchó? Pedro Rodríguez tiene... Okay. Gracias, profe. Pero, La pregunta es, ¿qué poder
es común encontrar en la Santa Cena el bautismo en la Biblia. El poder que tiene en común en la Santa Cena el bautismo y la Biblia es el poder que el Espíritu Santo crea, la fe salvadora para salvarnos a nosotros. Según Romanos 1:16, por ahí voy. Gracias. Excelente, muy bien, Pedro. Nefti, ¿le escuchó? Neti, perdón. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Bueno, Ya no le escucho ahora. ¿Se cortó, Neti? Bueno, lo que nos vuelve a responder, Patricia. Dígame usted. Patricia Sendra, veo que tiene la manita alzada. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Para mí, lo que yo entiendo es que el bautismo transmite la seguridad de la salvación. A través de la Santa Cena también tenemos la seguridad de la promesa obtenida a través de Jesús del Señor, ¿no? La seguridad, el bautismo nos da esa seguridad, que la promesa está y se va a cumplir. Así es, muy bien. Gracias, Patricia. Alexa, le escucho. Sí, muchas gracias. A ver, yo tengo que la Santa Cena pues nos da la oportunidad de la introspección y de volcar nuestro corazón hacia la voluntad de Dios, es decir, una obediencia a toda la palabra de Dios. El bautizo, en cambio, nos permite recibir el don del Espíritu Santo y lo que es la Biblia, el poder que nos da pues es el fortalecer nuestro corazón y nuestro espíritu sobre el poder de Dios con una guía o con el fundamento principal, que en este caso es la Biblia, y a través de esta poder cumplir el mandato de Dios para tener una vida sin pecado, de ser posible. Muy bien, excelente. Gracias. Wilson, ¿le escucho? La buena noticia que el Señor es nuestro Salvador, el mensaje del perdón, la paz de Dios, la promesa de una vida eterna, también es una herramienta poderosa del Espíritu Santo para crear la fe en nuestro corazón, y también es la parte clave de las instrucciones finales que dio Jesús a los seguidores antes de ascender al cielo. En Mateo 28:19 nos dice la palabra del Señor: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Así es. Tenemos la instrucción y nos da consuelo y trae perdón y paz, ¿verdad? Dubis, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Dubis? Veo que lo activó, pero no le escucho. Si me permiten lo que lo arregla, vamos a pasar con Ramón Peña y después vuelvo con usted, Dubis. Ramón, dígame usted. Sí, bien, lo que he podido ver en el video y lo que he estudiado sobre respecto al tema es que tiene un poder común porque nos conectan con la gracia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder que yo entiendo que tienen en común con esa gracia del Evangelio. Nos conecta y nos une al Señor. Muy bien, nos conecta, Gracias, nos profesor. une con Dios. Excelente, Ramón. Muy bien, ahora a María Elena. ¿Le escucho? María Elena Briceño. Sí, lo que dijo mi hermano, buenas noches, profe. El poder común que tenemos, el perdón, la vida y la salvación. Ok, excelente, muy bien. Ahora sí, Dubis, volvemos con usted. ¿Sigo sin escucharle?
Veo que está activado su micrófono, pero no le escucho. Vamos a pasar con Héctor. Héctor, dígame usted. Profesor, buenas noches. Por Buenas medio de la noches. Santa Cena nos reconciliamos con el Padre y mediante el bautismo nacemos nuevamente para Dios. En el video instructivo que nos comparte nuestro profesor, habla del Evangelio. Es una buena noticia de que Jesús es nuestro Salvador y que se encuentra en la palabra de Dios. Y en los sacramentos del bautismo y la cena del Señor se entregan el mismo mensaje poderoso de perdón, el mismo poder de paz con Dios y la misma promesa de vida eterna. Tanto que hacen una ilustración, un ejercicio de algo, de un jabón, dice que es diferente, pero es la misma manera. Es como lo he podido comprender y analizar. Y bueno, en el primer resumen que le hice. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, excelente. Neti. ¿Me escucha ahora sí, profe? ¿Me Ahora sí escucha? lo escucho. Sí. Buenas noches. Buenas Bueno, esto noches. se vincula entre sí, ¿verdad? Para ser guardados en obediencia por todo lo que conforman la iglesia del Señor. El bautismo como testimonio de un nuevo nacimiento al recibir la palabra de salvación. Y la Santa Cena como testimonio de comunión con el Señor y sus santos. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 41 me dice, así pues los que hicieron caso de mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unos 3,000 personas y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan, la oración. Amén. Muy bien, excelente. Gracias, Neti. Dubis, volvemos a intentar a ver si ahora sí la escuchamos. ¿Sí la escuchamos, perdón? No, seguimos sin escucharla. Sin escucharle. Se ve encendido o activado el micrófono, pero no se ve que esté funcionando. Cheque a un ladito de donde está el dibujo del micrófono y ahí vea la configuración o el test para ver si está funcionando su micrófono o no está bien configurado. Bernie, le escucho. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Bernie. Yo estoy acá de Costa Rica y tengo una pregunta que me Dígame inquieta usted. mucho, me inquieta mucho en relación yo he escuchado que el bautismo como tal es poder para salvación, que me da seguridad de salvación. Desde la primera clase en Academia Cristo hace mucho tiempo que recibí con el profesor Philip Stromby, que ya no está, yo tenía claro que la salvación de nosotros depende única y exclusivamente de la obra de Jesucristo en la cruz. Su vida perfecta y la obra de Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Y en Romanos dice claramente que nosotros todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a mí no me queda claro cómo el bautismo puede servirme a mí para salvación, porque la salvación mía depende del Señor Jesucristo, absolutamente, no del bautismo. Incluso yo podría pensar, y si estoy equivocado, por eso quiero que me aclaren, que yo no necesito, aunque yo sé que por obediencia al Señor Jesucristo, yo tengo que bautizarme, pero necesariamente el bautismo no me va a dar salvación, la obra de Cristo me da salvación. E incluso todos los que, por ejemplo, se bautizaron, el eunuco, todos los que creyeron primero, se arrepintieron. Y fue lo que dijo Cristo en Marcos 1:14. Él decía claramente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Después de ese creer viene el bautismo como tal, porque yo hago un testimonio externo de que yo creo y confío en el Señor Jesucristo para ser salvo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el bautismo se puede definir como poder para salvación si la salvación mía depende de Cristo, nada más? Tiene toda la razón, la salvación suya depende enteramente de Cristo, ¿ok? Pero el bautizo nos une con Cristo. El bautizo, en un sentido, y lo vamos a ver más adelante en nuestras lecciones, es un lavamiento de la regeneración. También ahí viene una parte importante en cuanto a
y lo vamos a ver, vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ahorita nomás un pequeño comentario. En cuanto a la obra del bautizo, es interesante que la grandeza y el poder del bautizo viene de la palabra ligada al elemento. En el bautizo, como bien mencionaron algunos de los alumnos, obra también el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo y nos lleva a creer. Recordemos que el hecho de que nosotros lleguemos a creer o estar conectados con Jesús no es una obra intelectual nuestra, o no es que hoy me levanté de buenas y hoy sí voy a creer en Jesús, es obra del Espíritu Santo. San Pablo escribe que nosotros llegamos a la fe por medio de la palabra, y el llegar a la fe y el ser salvos no es de nosotros, es un don de Dios, ¿ok? Pero lo vamos a platicar más a fondo. Si pasando las lecciones sigue con esas dudas, o si cada lección tiene esta misma duda, con gusto, la invitación que les comenté hace un principio, en privado me mandó un mensajito, nada más recordándome quién es, porque tengo muchos números y no tengo los nombres del grupo en este momento, y podemos platicar sobre ello. ¿Está bien, Verdi? Está bien, muchas gracias. De nada. Patricia, le escucho. No, quería acotar una sola cosa. El delincuente, el asesino, que estaba preso y fue crucificado al lado de Jesús, cuando lo reconoció a él ahí en la cruz, también el Señor Jesús le dijo que iba a estar a la diestra del Padre cuando él partiera, y no recibió el bautismo. Pero el bautismo es algo simbólico, y si no lo cumplimos, porque es por obediencia a la palabra que el Señor nos da, no es por capricho, es una obediencia al mandato de Dios. Jesús dijo, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es una orden del Señor. Tenemos también, que sujetarnos a eso, porque sí, está y también, respaldado por la palabra de Dios. así es. Y el bautizo es la señal del pacto con Dios. Ahora pertenecemos a Dios. Dice San Pablo, fuimos sepultados con Cristo juntamente en su muerte y levantados en su resurrección. ¿Ok? Los medios de gracia nos unen a Dios, nos conectan. A mí me gusta, cuando hablo sobre los medios de gracia con los niños, enseñarles que es como una mano que toma el don, que viene de Dios, y eso beneficia a nosotros a través de la fe. ¿Ok? No es el medio de gracia algo que yo puedo obrar o algo que depende de mi intelecto, es enteramente obra de Dios, es un regalo. Es como el regalo de la salvación de Cristo Jesús al encarnarse. La Escritura nos dice que Dios nos amó y que se hizo hombre aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Ok? Y ese es un gran consuelo para nosotros. Vemos la palabra que nos une en los sacramentos en común es el Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. En este Evangelio que escuchamos trabaja el Espíritu Santo y crea la fe en cada uno de nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. San Pablo dice también en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La salvación enteramente depende de la obra de Cristo. Yo solamente soy un recipiente. San Pablo habla de que somos como vasos de barro. Un vaso de barro no es el más bonito, no es el más resistente, pero lo que lo hace precioso es el tesoro derramado en ese vaso de barro. En este caso es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? Más adelante platicaremos más a fondo en cuanto al bautizo. Una parte que nos es interesante tener en los medios de gracia y que nos ayuda bastante es entender que los medios de gracia son un regalo de Dios. Cuando tú recibes un regalo, no depende lo que vas a recibir de lo que tú haces, porque si no, ya no es regalo, ¿ok? Es un regalo de Dios, es un regalo perfecto y es un regalo que necesitamos, ¿ok? En el regalo de los sacramentos recibimos lo que es el perdón de pecados, la certeza de este perdón y la fortaleza en nuestra fe, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna otra duda o comentario?
Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién instituyó el sacramento del bautismo? Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Usted en el principio dijo una palabra que nosotros no nos merecemos el perdón. Entonces, ahí yo pienso que si no nos merecemos el perdón, ¿cuál es la causa que estemos dentro del redil de Dios, pues dentro de la iglesia de Dios, que seamos cuerpo de Cristo? El gran amor de Dios para con Me dejó nosotros. caprichoso. El gran amor de Dios para con nosotros es el que nos llama al cuerpo de Cristo. San Pablo Cuando nos estábamos describe... Ajá. Puedo entender que cuando estábamos en el mundo no nos merecíamos el perdón de Dios, pero cuando recibimos y llegamos a ser cuerpo de Cristo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, entonces creo que ya estamos dentro de los merecedores de la gracia y estamos luchando por llegar a conseguir la corona. Gracias. Explíqueme Sí, y ese más pedacito. sí, no se preocupe. Y más que merecedores, fuimos objetos de amor, porque Dios no nos ama por ser buenos, nos ama porque así le place. Ese es el amor de Dios que viene y antes de conocerle, antes de llegar a la fe, hago la aclaración, antes de conocerle como nuestro Salvador, Él viene y nos rescata por su pura gracia. ¿Ok? Ramón, le escucho. Sí, profesor y cada uno de nuestros compañeros. Jesucristo fue el que instituyó el bautismo y eso lo podemos ver en Mateo 28, 19, cuando ordenó predicar el evangelio y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos afianzar que fue Jesucristo que instituyó el bautismo. Gracias. Excelente, muy bien. María Elena, perdón, María Elena, ¿le escucho? Sí, es lo mismo que mi hermano dijo ahorita. Fue nuestro Señor Jesucristo y nos lo dejó bien clarito en Mateo 28, 19. Y creo que el bautismo es un momento muy especial. Es algo muy especial. Gracias, profe. Excelente. Sí, tal vez aquí podemos agregar un poquito más a la cita, ¿verdad? De 28 a 19, la parte que dice, e instruyanlos en todo lo que les he enseñado. ¿Por qué un énfasis en esto? Porque muchas veces, en especial cuando se practica el bautizo con niños, simplemente se bautiza y se les deja. Pero no, el bautizo es el comienzo de la vida cristiana. Ahora han recibido al Espíritu Santo, ahora hay que instruirles para que crezcan en conocimiento de Dios. Hace un momento alguien con quien platicaba me dijo que había 3 clases de cristianos en las iglesias. Cristianos de agua, cristianos de arroz y cristianos de tierra. ¿A qué se refería con esto? Cristianos de agua cuando son bautizados. Cristianos de arroz cuando van a las bodas. Y cristianos de tierra cuando mueren. Solamente en esas 3 etapas aparecían en la iglesia. Pero ¿y lo demás dónde queda? Es lo mejor, esa es así. El bautizarse es el comienzo, es la instrucción. Necesitamos estar conectados con Jesús porque sin Jesús no podemos. Sin Jesús estamos perdidos. A ver, ahora sí, María Elena, le escucho. Quería que o sea, es una inquietud para saber a qué edad deberíamos bautizar a los niños. Okay. Según usted, pues, según lo que nos dejó el Señor, pues. ¿A qué edad queremos bautizar a un niño? ¿A qué edad queremos darle de comer a un niño? Es la pregunta. Lo antes posible, ¿verdad? Y aquí viene la parte importante y preciosa del bautizo, que es Dios obrando. A veces ponemos que tengan cierto límite de edad para ser bautizados, para que sean más conscientes. Y cuando hacemos esto, pasamos por alto que la obra de que alguien llegue a creer es obra del Espíritu Santo. Cuando bautizamos a un infante no es simplemente, lo voy a bautizar y se acabó, ¿sabes? No, es la continua instrucción. Es el que comience su vida cristiana. No nada más es un requisito para ser parte de una congregación o como un testimonio a los de afuera, no. Es un compromiso entre Dios y uno mismo. ¿Ok?
Así que la edad, pues, yo les animo a que sea lo antes posible. Wilson, le escucho. Sí, ya lo dijeron, ¿no? Jesucristo instituyó el sacramento del bautismo, precisamente cuando fue bautizado por Juan. Eso lo vemos en Mateo 3:13, que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Y lo que han ratificado también en la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, ¿no? Y sobre la pregunta de su momento también, el Espíritu Santo tiene el poder para a los niños igual darles eso, ¿no? El poder para ser bautizados lo más pronto posible. A veces pensamos que debemos tener conocimiento y cuando tengamos conocimiento nos dicen, y me han dicho a mí también en la iglesia donde algún rato estuve, ¿no? O estoy todavía, pero no es así. El Espíritu Santo tiene el poder y mientras más pronto lo podamos hacer, va a ser una bendición en la vida de la familia y del niño también. Sí, y recordar nuevamente que es un sacramento, un medio de gracia, el que está obrando en el bautizo no es el que lo recibe, ni el que lo aplica, ni la cantidad ni las formas. Es la palabra de Dios ligada al elemento lo que hace que sea este don precioso. Ok, Ramón, le escucho. Sí, mi estimado profesor, dos preguntas. Primeramente, el bautismo de los niños no quebranta ni difiere de las enseñanzas doctrinales de Jesucristo. No. Entonces, otra pregunta. Casi normalmente nosotros nos hemos formado en iglesias que se toman un tiempo para bautizar a las personas adultas que vienen a los pies de Jesucristo. ¿Está contemplado en la palabra de Dios el tiempo límite para bautizar a una persona que se haya arrepentido? ¿O se puede hacer inmediatamente? El bautizo tiene que ser inmediato. Si es un adulto, yo animo a que tenga una instrucción previa para conocer más sobre el bautismo y sobre su vida cristiana, ¿ok? Para que no sea nada más un actuar por el calor del momento. Animo a que tengan vamos a decir, esa instrucción previa para que conozcan qué es lo que están recibiendo, porque a diferencia de un niño, sí ya son capaces de dar una respuesta ¿ok? Alfonso, le escucho. Sí, en clases pasadas nos habían dado ejemplos, por ejemplo, de los bautizos de las familias enteras en el libro de Hechos, cuando el carcelero se arrepiente juntamente con su familia y son bautizados. Entonces entendemos que dentro de toda esa familia tuvo que haber habido niños. Entonces, pues hoy en día las iglesias, no sé por qué no se atreven a bautizar a los niños. El mismo versículo 20 de Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos esa tarea de instruir al niño conforme van creciendo y conforme se van desarrollando. Sería mi aportación, pastor. Así es, tenemos el privilegio de instruir a nuestros pequeños hermanos en la fe, a los niños. ¿Por qué? Porque Cristo también murió por esos niños y porque esos niños necesitan del bautizo. Vamos con Pedro y después vamos a... Hay un comentario en el chat que me gustaría compartir con ustedes, que es una buena pregunta que nos hace Bernie. Pedro, le escucho. Hermano, mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que ahora está de moda, pues, dentro de las iglesias lo que se llama disciplina. Y yo veo la disciplina como una piedra de tropiezo que le ponen al cristiano, al nuevo creyente, porque el nuevo creyente viene para que uno lo pueda levantar y llevarlo cargado, si es necesario, a los brazos de Cristo, ¿verdad? Entonces, existe eso de la disciplina y aparte de eso, le imponen una doctrina hasta de 6 meses para ser bautizado, pero cuando uno vamos a la Biblia, por lo menos el eunuco, Felipe lo bautizó solo cuando le preguntó, ¿estás
preparado para bautizarte, te quieres bautizar, y él de una vez, él dijo, sí, estoy porque creo en Dios y creo en su obra, y fue bautizado sin muchos enredos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo que necesitaría un creyente para ser bautizado? Un tiempo como tal no hay. Que digamos, después de que le platicamos del evangelio, tiene que pasar 6 meses para ser bautizado, si no, no tiene efecto. No. Cuando bauticé a mi hija, había un grupo de niños en el servicio, los cuales no estaban bautizados. Al estar bautizando a mi hija, la mamá de estos niños dijo, pastor, aprovechando que está el agua ahí, ¿por qué no bautizas a mis hijos? Y en lugar de que hubiese un solo bautizo, hubo 7. Y damos gloria a Dios por eso. ¿A qué voy con esto? No hay un tiempo. Si queremos, por ejemplo, si es un adulto, si quiero platicar con él previamente, ¿qué es el bautizo? Antes de la ceremonia, antes de bautizarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después viene la instrucción, viene el enseñarle, viene el seguir cultivando la fe. En cuanto a eso de disciplina, para mí es nuevo lo que me está compartiendo sobre la disciplina y sobre el tiempo. La escritura es clara. Si hay un pecador que se arrepiente, se le anuncia el perdón de los pecados inmediatamente. ¿Cuándo se aplica disciplina? En el caso de la disciplina eclesiástica, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay fruto de esto, ahí se aplica la disciplina. Si alguien viene y abiertamente me dice, ¿sabes qué, pastor? Creo en Jesús y necesito ser bautizado, yo lo bautizo en ese momento. No espero, porque no hay un tiempo. ¿Ok? Ok, aquí hay un comentario. Hay ejemplos en la Biblia de bautismo de niños. Directamente que mencione niños, no, pero sí habla, como bien mencionó hace un momento, el ejemplo del carcelero, cuando se bautizó él y toda su familia. Eso incluye niños. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, incluye niños, mujeres, ancianos, a todos. Cuando vemos a Pedro en el Pentecostés, él dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos, refiriéndose al bautizo. Ahora, ¿qué ocurre si muere un niño sin bautizar? La escritura es clara. Nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, todos son pecadores, ¿ok? Pero en el caso de los niños, yo prefiero más que buscar el juicio de Dios, buscar la misericordia. ¿Por qué? Porque si es un niño que no se murió en el parto o a unos meses de nacer, dejo todo a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como dice David, lo conoció en el vientre. Dios le dio un alma, Dios lo conoció perfectamente, más allá de lo que lo pudo haber conocido cualquiera. Y que Dios obró lo mejor en él. Hay quienes se pueden atrever a decir, no, pues se va al infierno. Pues conforme a las escrituras, sí hay una parte que dice esto, que todos los que mueren sin creer, sin llegar a la salvación, van al infierno. Pero aquí viene una parte importante. Yo confío en la misericordia de Dios en los casos de los niños pequeños, porque Dios los conoció. Si Dios los mandó a traer antes de tiempo, antes de tener la oportunidad de conocer a Jesús en su peregrinar en esta tierra, Dios en su sabiduría sabe por qué. Prefiero dejarlo en la misericordia de Dios y no enfocarme en ese momento en el juicio hacia este niño que falleció, sino enfocarme en el consuelo cristiano hacia los padres. Porque muchas de las veces cuando un niño muere sin ser bautizado, el primero a quien le reclaman es a Dios. Y de quien se alejan primero es de Dios. Necesitan conocer a Dios, necesitan conocer la misericordia de Dios aún en estos momentos oscuros. No sé si eso ayuda un poquito con la pregunta, Bernie. Alfonso, le escucho. Sí, ¿hasta qué edad podemos aplicar Mateo 19:14? Dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. Lo aplicamos toda la vida porque queriéndonos seguimos siendo niños en la fe. Cuando Jesús dice que de los tales es el reino de los Dios y de Dios, y que aquellos que no reciban el reino de Dios como un niño no pueden entrar, se refiere a que tengamos esa
esa fe que confía plenamente en su Dios, que confía plenamente en su Padre, que no pone por encima de la voluntad de su Padre o sus palabras, su sabiduría humana, que conforme vamos creciendo nos vamos volviendo un poquito más necios y tercos, ¿ok? María Elena, perdón, le escucho. Profe, le hice la pregunta porque aquí en la congregación, ¿verdad? Donde yo me congrego, hay 3 niñas que ellas dieron el paso de fe, ¿verdad? Ellas aceptaron a Cristo, están recibiendo discipulado, pero una tiene 10 y las otras 2 tienen 11 y no se han bautizado. Entonces, por eso me inquieté en hacerle la pregunta. Ok, no, sí. El bautizo no hay un tiempo predeterminado. Tal vez en el caso del pastor está tomando tiempo para instruir y que ellas conozcan bien lo que es el bautizo, para que en un sentido viva su bautizo, ¿verdad? Ajá, muy bien, Maribel. Queremos que ellas tengan la oportunidad de conocer lo que están recibiendo, este don precioso, para apreciarlo. Porque a veces cuando se recibe un regalo sin saber lo precioso que es, no se valora. Y en el caso de un niño más grande o un adulto, pues sí le damos una previa instrucción. Ahí es cuestión del pastor ver en qué punto están y cuál es el momento ideal para bautizarles. O cuál es la objeción para no hacerlo. ¿Ok? Ok, vamos con lo siguiente. Cite un versículo que habla sobre el poder del bautismo. Muy bien, hay algunos que vimos en el video, ¿verdad? María Elena, le escucho, y luego Alexa, y luego Alfonso. María Elena, ¿le escucho? Tiene el micrófono apagado. ¿Así? ¿Me escuchan? Sí, pero creo que hay 2 María Elenas, ¿verdad? No, Maribel, yo soy Maribel. Ok, Maribel, bueno, aprovechando que está, menciona un versículo que hable sobre el poder del bautizo. Buenas noches, bienvenida. Bueno, mira, no tengo mucho conocimiento porque apenas estoy aprendiendo y bueno, no sé decir muchos versículos de la cuestión en el bautismo, pero sí tengo entendido que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue lo que nos dejó como para tener una salvación. Y yo creo que el bautismo es lo más esencial en nuestras vidas porque así nosotros tenemos la capacidad de poder seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pues no sé si estoy equivocada o no, pero les repito, no tengo mucho conocimiento, pero lo que sé y lo que medio he escuchado en la iglesia, porque yo apenas me estoy reiniciando otra vez, y quiero que me disculpen, ¿no? Pero no se preocupe, sí me gustaría participar y aprender mucho de ustedes, porque de verdad Academia de Cristo me ha dejado una satisfacción por la enseñanza que están dando, pues. Y en cuanto al bautismo, vuelvo y le repito que es tener el amor puro de seguir a Cristo, y eso es lo que nos lleva a un bautismo, pues conocer las cosas de Dios que son maravillosas. Y bueno, yo creo que el bautismo es lo más, no sé, eso es tan bonito porque yo me bauticé, pero no estaba muy empapada con la palabra, pues. Entonces, bueno, de verdad, discúlpeme por no saber mucho, pero voy a aprender. No se preocupe, Y buenas noches, estamos aquí para edificarnos, ¿ok? Y para servirle. Amén. Ahora sí, Amén. María Elena, le escucho. Ok, en lo que nos contesta María Elena, Alexa, le escucho. Claro, a ver, en 1 de Pedro 3:21, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Así es. Esta es una parte importante. El bautismo no es la limpieza del cuerpo, es una limpieza que va más allá en cuanto a nuestra buena conciencia. O sea, nuestros pecados son limpiados por las aguas del bautismo y tenemos esta salvación delante de Dios por medio de
este bautizo. Muy bien, Alexa. María Elena, ¿ahora sí puede usted? Ok, vamos con Alfonso entonces. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque si no nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Muy bien. Romanos Fuimos unidos 6:3 a Cristo. Romanos 6:3 al 5. Muy bien, excelente, gracias, Alfonso. A Wilson, le escucho. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es Gálatas 3 del 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ustedes que han sido bautizados están revestidos de Cristo. Muy bien, excelente. A Héctor, le escucho. Dice Hechos 2:38. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes para que sus pecados sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Wilson, me pareció haber escuchado que iban a comentar algo más antes de que hablara. No, pastor, estamos leyendo los versículos donde hablan del bautismo. La fe, Ok, la fe, excelente. no el bautismo, sí. Así es. Excelente. María Elena, ¿me escucha? ¿Desea leer un versículo? Creo que el micrófono no funciona, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene otro versículo que quiera compartir? Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos uno. ¿Quién me puede leer Tito 3:5? Amén. Adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Excelente. Por la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, Héctor, ¿le escuchó? Aquí encontraba también otro versículo de Primera de Pedro 3:21, y dice lo que hablaba nuestra hermana ahorita, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Okay, muy excelente. poderoso ese versículo. Sí, y una parte importante es el resaltar que el evangelio que escuchamos, que el poder de salvación que escuchamos en cuanto al bautizo viene de Dios, viene de la obra de Cristo, ¿ok? No es un mero acto de obediencia en el cual nosotros, si lo hacemos con ciertas normas y ciertas formas, va a ser más santo, más aceptable delante de Dios. Es lo que lo hace valioso y lo que lo hace precioso y maravilloso es el agua ligada a la palabra. ¿Cuál es esta palabra? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Henry, le escucho. Tiene el micrófono apagado, Henry. ¿Puedo Sigue leer? con el... ¿Me escucha? Pues, ¿Me escucha? Ahora sí, Henry, después vamos con Wilson. Buenas noches, Adelante, Dios le Henry. bendiga a todos. Bendiciones. Tengo una pregunta que hacerle, hermano, vea. Dígame usted. Ahorita en la iglesia he visto que están bautizando personas
que viven sin casarse y entonces como una pareja busca más de Dios y la otra no ha dado el paso, entonces están bautizando a la pareja que está buscando más de Dios, que eso es válido o no es válido. Pues el bautizo depende enteramente de Dios. Ahí entra el criterio del pastor de animarles a llevar una vida santa delante de Dios. El vivir en unión libre, pues Dios quiere que nos casemos, ¿verdad? Que no hagamos de lado ese precioso regalo que Dios nos da en el matrimonio. Quiere que cumplamos también con las obligaciones civiles en cuanto al matrimonio. Perdón, en cuanto al matrimonio. Quiere que hagamos conforme a su voluntad. Tal vez ahí sería bueno si el pastor pudiera hablar en cuanto a la necesidad de los frutos del Espíritu, que es uno de ellos es el cumplir con la voluntad de Dios, no por miedo, no por obligación, sino en acción de gracias, precisamente por lo que van a recibir en el bautizo. ¿Ok? Ok, Pedro, ¿le sí se escucho? puede. Gracias, hermano. Yo también quiero aportar algo aquí, que el bautismo es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear la fe. Y también que cuando uno se bautiza, uno recibe las bendiciones, que una de las grandes bendiciones es el perdón de los pecados, pero no por el bautizo, sino por el poder de la palabra. Entonces es importantísimo el bautismo porque el bautismo está dentro de los testigos que dan testimonio de Cristo aquí, que está la sangre, el bautismo, y eso tenemos nosotros que no dudarlo nunca, pues porque Cristo lo cumplió y nosotros como hijos tenemos que cumplirlo. Amén. Amén. Gracias, Henry. Pedro, perdón. Wilson y después Héctor. Ya. Dice, en 1 Corintios 12:13 dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está en 1 Corintios 12:13. Y aquí una pregunta, ¿no? Yo escribí hace un rato en el chat. Decía, yo estoy convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él vino al mundo, ¿no es cierto?, para ser salvos, y por la gracia somos salvos, ¿ya? Pero en la Iglesia Católica, la costumbre es bautizarles de pequeñitos, ¿no? A veces recién nacidos, una semana, unas semanas, unos días, ya son bautizados. Y yo preguntaba, insisto, yo estoy convencido, yo sé lo que significa el bautismo y sé que somos salvos por Jesucristo, ¿no? Pero estos niños que son bautizados de esa manera, ¿qué posición o en qué situación están? Lo decíamos hace un momento, el Espíritu Santo tiene el poder también para obrar en ellos, ¿no? Y leyendo este versículo que dice, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entender también que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos vino al mundo, vino al mundo para todos, ¿no? Es un poquito tal vez para orientar o para aclarar o para un poquito, pues, dilucidar sobre lo que estoy preguntando. Pastor, gracias. Sí, en cuanto a los niños que son bautizados, es importante ver a cada uno de nosotros, incluyendo a los niños, como un recipiente que recibe la gracia de Dios, la misericordia. En el caso de los niños son recipientes que reciben el Espíritu Santo, que al ser bautizados, el Espíritu Santo puede empezar a obrar la fe en sus corazones, porque pues nosotros podemos poner como objeción que un niño no muestra su fe o que un niño no puede creer. Y aquí vienen dos cosas. La primera es, un niño sí puede creer. Hay un ejemplo, Juan el Bautista, cuando escucha Elizabeth la salutación de María, Juan brinca en el vientre, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también la otra es que el que obra la fe, no importando la edad, es el Espíritu Santo. La cuestión aquí es el papel que juegan los padres cristianos en esos niños. Hace un momento hablaba sobre las 3 diferentes etapas o diferentes cristianos que puede haber en las iglesias.
¿A qué o por qué traje a colación eso? Porque muchas de las veces es el bautizo, tenemos la fiesta y se acabó. Nos vemos hasta la primera comunión, si Dios quiere, o la boda. La verdad es que el bautizo es el comienzo de la vida cristiana para ellos. No es nada más los bautizo y los dejo a la deriva, no. Es instruirles, es fomentarles el estudio por la palabra, el que conozcan y tengan una relación con su Salvador, que sepan sobre este bendito don y que cada día estos niños, estos adolescentes, estos adultos vivan su bautizo en acción de gracias. Que no nada más sea un evento que se queda ahí en los muros de la iglesia o que sea motivo de fiesta para hacer una gran comida y traer a toda la familia, no, que sea un motivo de un verdadero gozo espiritual que nos lleve a la instrucción, al crecimiento. Sé que a veces podemos ver a los pequeñitos y pensar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él llegue a la fe si apenas si puede moverse, si simplemente llora para comer? La verdad es que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y Él hace cosas maravillosas y grandiosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Patricia, le escucho. Patricia Sendra, de Argentina. Ahora sí Sí, tiene activado. sí. Con respecto a lo de Juan el Bautista, que dijo usted recién, pastor, bueno, él fue un caso especial, porque fue un escogido también, ¿no? Un nazareno. Entonces él sabía ya de antemano, desde el vientre de su madre, cuál era el objetivo de su nacer, y para qué y por qué. Ya estaba preparado de antemano. Primero Así eso. es. Segundo, yo como mamá y abuela que fui, no creyente, no cristiana, en la época que mis hijos y mis nietos eran pequeños, no fui nunca partidaria de bautizarlos desde pequeño, porque siempre tuve la idea de que uno tiene que elegir. Estás ¿no? consciente de lo que estás haciendo. Ahora que tengo el conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta que también tengo que dejarlos que elijan, porque uno tiene que aprender qué significa el bautismo, qué significa ser cristiano, qué significa elegir el camino. Sí, No sé si y en estoy ese, equivocada, pero necesito saber. Tengo que estar instruido para saber qué es lo que... Porque si no, haría cualquier cosa. Sería un miembro suelto y no un miembro parte del cuerpo de Cristo. Por algo el sí, Señor dice en su palabra, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. exacto, ahí está el punto. Es el instruir, el mantener firmes, el mantener la alimentación. Por ejemplo, supongamos, usted dice, ok, quiero que mi niño sea consciente de lo que es el bautizo. Pues para que sea consciente hay que instruir. Lamentablemente a veces muchos dicen, pues contrario a la iglesia es más que suficiente, hay que se quede. Cuando tenga tiempo, que se bautice. Tristemente a veces llegan a la mayoría de edad y se van de las iglesias, porque no hay una instrucción previa, no hay ese conocer a Jesús o esa relación en fe para con Él. El bautizo va más allá que un mero acto externo. Es cuando, perdón, es que ando un poco mal de la garganta, es cuando recibimos el don del Espíritu Santo, es cuando comenzamos nuestra vida cristiana en muchos de los casos, y es cuando en un sentido vemos el sello o la particularidad de que ahora pertenecemos a Dios y somos parte de la familia de Dios. Sé que muchos han enseñado que se tiene que esperar hasta que sean lo suficientemente maduros y conscientes, pero la verdad es que para llegar a la fe nadie es maduro. Llegamos al conocimiento, primeramente la necesidad de un Salvador por nuestra condición pecadora, a través de la palabra de Dios. Y es esa misma palabra que nos toma de la mano y nos lleva a Jesús y nos muestra la salvación. Todo gira en torno a la palabra, todo gira en torno de lo que Cristo hace por nosotros, de lo que Dios nos regala en su gracia.
Y esa hay una parte importante, el tener siempre presente qué es la palabra gracia, cuál es el significado y cómo aplica la vida del creyente. La gracia es el amor de Dios que no merecemos. Dios nos ama porque nos ama y eso es suficiente. Y en el caso del bautizo, Dios obra en cada uno conforme a su infinita voluntad y misericordia. ¿Ok? Vamos a seguir estudiando y vamos a seguir creciendo en conocimiento. En cuanto a que si los niños tienen pecado o no tienen pecado, David es claro en el Salmo cuando escribe, en maldad fui concebido, pecador me concibió mi madre, algo por el así. Y también nos habla en Romanos que todos están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. En los adultos nos es más evidente el pecado por las facilidades que tenemos para pecar, para mostrar esa naturaleza. Pero todos tenemos la necesidad del perdón, desde niños hasta adultos. A veces la gente dice, no, es que mira, un niño no puede pecar, no se puede mover. Yo tengo niños pequeños y cuando mi esposa se enferma y el niño quiere comer, llora. Me van a decir, pastor, es su necesidad. Sí, mi esposa le puede decir al niño, por favor, espera un momento, no me puedo levantar. El niño no va a decir, mamá, en amor, me voy a esperar. El niño va a llorar más fuerte y más fuerte hasta que se cumpla con lo que él quiere. En ese sentido muestran esa naturaleza pecaminosa activa. Todos necesitan de el perdón de pecados, de la gracia de Dios. Todos son pecadores. Cuando llegamos a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio, somos declarados salvos, justos. De nuevo cito a San Pablo, no hay justo ni aun uno, pues todos estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta haber llegado a la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario o algo más que agregar? Héctor, ¿le escuchó? ¿Tiene el micrófono apagado, Héctor? Ya. Sí, creo que estamos, he visto varios comentarios que me llaman un poquito la atención porque el bautismo nos une con Cristo y nos da la vida eterna y la salvación. Alguien decía ahí que el bautismo no nos da la salvación. Claro que sí. Y digo, a mí me tocó que me bautizaran al día siguiente de haber nacido. Y tenemos que entender que también he escuchado ahí que pues ellos ya aceptaron a Cristo. No. Cristo y Dios nos escogió a nosotros mucho antes de que naciéramos. Entonces el bautismo sí es la salvación. Y en los adultos tal vez había que dar instrucción de lo que significa, pero a un recién nacido no. Bien dice la Biblia que todos nacemos aliados de Satanás y dignos de la ira de Dios. Entonces al bautizar a un niño queda salvo. Sí, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos urgentemente la gracia de Dios en nuestras vidas. Es urgente no solamente el ver el bautizo como un mero ritual, sino como lo que es un regalo de Dios que obra el perdón. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con la lección 1. Dios quiere que creamos en Él y tiene 3 herramientas para obrar esa confianza en nuestros corazones. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la Santa Cena y el bautismo para hacernos creyentes. Estos son una gran bendición y los queremos tratar como lo que son, como grandes bendiciones, gloriosos instrumentos que Dios usa. A menudo también se les llama los medios de gracia porque son medios por los cuales Dios nos conduce su gracia. Recordamos, en el bautizo es para perdón de pecados, la Santa Cena es para perdón de pecados. Siempre va ligado con esa excelente, esa maravillosa y buena noticia que es el perdón de pecados en Cristo Jesús. Ahora, en cuanto al bautizo como medio de salvación, San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
La fe es lo que nos conecta con Cristo, y cuando estamos conectados a Cristo, poseemos todas las bendiciones que Él nos da, es decir, el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. El bautismo es una herramienta que el Espíritu Santo usa para crear la fe. No es simplemente un ritual, es algo que estamos recibiendo más allá. Es algo que nos beneficia en gran manera. El poder del bautismo no proviene del agua, sino de la palabra de Dios que es usada junto con el agua. Las escrituras nunca ordenan cuánta agua se debe de usar en el bautismo. De hecho, la palabra bautizar viene del griego. Significa que cualquier tipo de aplicación es un lavado, es bautizar. Así que usted puede rociar, sumergir o derramar el agua. Y es un bautismo válido. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. En el bautizo no obra ni la cantidad, ni la forma, ni el que recibe, ni el que aplica, sino es el agua ligada a los elementos. En este caso, en el caso del bautizo, el elemento es el agua. La palabra, como mencioné hace un momento, es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos que el bautizo da este perdón de pecados y esta salvación? Porque Jesús así lo dice. ¿Por qué creemos que somos salvos por creer en Jesús? Porque Él dice: todos sus pecados son perdonados. Porque Él nos garantiza en la cruz que todo ha sido consumado y nos lo ratifica en la tumba vacía con la resurrección. Tenemos la dicha de tener las escrituras, de ver ese maravilloso don de Dios obrando y ver cómo los medios de gracia nos sirven como una herramienta para fortaleza, para edificación y también para crear la fe en algunos corazones. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Adelante, Ramón, le escucho. Sí, quería añadir, pastor, también Romano 6, versículo 4, donde ahí habla que somos sepultados juntamente con Él por su muerte, por el bautismo. Es decir, que por el bautismo también simboliza la muerte de Jesucristo, según este pasaje, que es tan importante y tiene tanta trascendencia en nuestra fe cristiana, que el bautismo nos identifica que morimos con Cristo, y así como somos bautizados, resucitamos a una vida nueva, así como Cristo resucitó, según nos habla este pasaje de Romanos 6:4. Muchas gracias, pastor. Gracias, Ramón, excelente aporte. Ok, bueno, entonces continuamos. El perdón de los pecados. El bautismo nos ofrece la mayor bendición de todas, el perdón de pecados, así como afirma Hechos 2:38, que dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Muchas personas piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para mostrar que nos hemos entregado a Dios. Sin embargo, así como lo vimos en el video con el profesor, el bautismo es en realidad algo que Dios hace por nosotros para salvarnos. Porque donde existe el perdón de pecados también hay vida y salvación. Cuando recibimos el perdón de pecados, estamos recibiendo nuestra reconciliación con Dios. Estamos siendo declarados justos. Ahora, una parte importante aquí es: estamos anunciando lo que ya pasó en la cruz, ¿ok? Lo que Cristo ya hizo, y el bautizo nos conecta con este don precioso, con esta salvación. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Muy claro. Héctor, adelante. Sí, en una de las clases anteriores precisamente yo hice esa pregunta: bueno, ¿y si Jesucristo nunca pecó y fue perfecto, por qué se tuvo que bautizar? Y pues la respuesta es que para ser nuestro sustituto Él tenía que cumplir con todas las leyes. Así es. Así es, recordemos, Cristo viene para sustituirnos, para liberarnos a los que estábamos bajo el yugo de la ley, cumpliendo la ley perfectamente por nosotros. Nosotros somos justificados por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Por más que nosotros querramos estar en paz con Dios por cumplir los mandamientos, siempre le vamos a quedar a deber.
Primero, porque somos incapaces de cumplir todos los mandamientos. Segundo, porque Santiago dice que aquel que quebranta uno solo de los mandamientos es culpable de haber quebrantado toda la ley de Dios. ¿Ok? Por la ley no nos podemos salvar porque no podemos cumplirla. Necesitamos a alguien que lo cumpla por nosotros. Necesitamos a Cristo y Cristo la cumple a la perfección. ¿Ok? Vamos con las preguntas. Ramón, adelante. Sí, mi pregunta es, pastor, en ese sentido ya de esta clase tan importante, si una persona muere después de haber aceptado a Jesucristo, no dio tiempo de bautizarlo, ¿tiene su salvación garantizada? Sí, tiene su salvación por lo que hizo Cristo y porque el objeto de su fe, que es Cristo Jesús, es quien le da la salvación. No solamente el ritual del bautizo. Es como el ladrón en la cruz que hace un momento ponían de buen ejemplo. Él no fue bautizado, no tuvo tiempo pero creyó en Jesús. ¿Y qué promesa le da Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sale? Disculpe, yo lo que veo es que en las iglesias católicas, se bautizan niños pequeños y no adultos. Y muchas iglesias evangélicas es lo contrario. También se bautizan adultos en la iglesia católica, por lo que he visto, para cumplir con los requisitos. Por ejemplo, si alguien se quiere casar, tiene que estar previamente bautizado y confirmado para ser parte de la ceremonia. Ok, vamos a continuar. El bautismo es para los bebés también. Muchas personas creen que es malo bautizar a los bebés. Sin embargo, esa posición no es bíblica. Lea los siguientes pasajes bíblicos y veamos cuáles de estas frases nos animan a bautizar a los bebés. ¿Ok? Vamos a ver los pasajes. ¿Es poderoso el bautizo? ¿Quién puede leerme el pasaje en su pantalla? Amén. Primera de Pedro 3:21, la cual el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias. ¿Es poderoso el bautismo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí, ¿verdad? A la verdad, este pasaje no menciona específicamente el bautizo de infantes y bebés, pero es importante porque afirma que el bautismo es poderoso y un medio de salvación. Si este punto es difícil, podemos tener una conversación más adelante sobre el bautizo de bebés. Vemos que el bautizo en sí es poderoso porque es palabra de Dios, porque Dios así lo dice, nos lo pone en sus escrituras. No es una doctrina que haya ocurrido a alguien, sino que simplemente es lo que Dios ha puesto en su palabra. Patricia, adelante. También dice el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, ahí yo encuentro una contradicción con el tema del bautismo a los pequeños, porque el pequeño no tiene conciencia de lo que está haciendo, o sea, lo está haciendo el padre y la madre, no el infante. ¿Se entiende? Sí. Sí, y ahí viene la parte. Un padre cristiano, ¿qué va a querer hacer con sus niños? Los va a querer instruir, ¿verdad? Los va a querer llevar por el buen camino. Obviamente. Sí, lo va a querer preparar, exactamente. Es un continuo. Sí, ok, bautizamos al niño, pero no lo dejamos nada más hasta ahí, hasta que nos acordemos del siguiente ritual de la iglesia. No, lo bautizamos y lo instruimos. Un ejemplo de esto es la fiesta de la Pascua que instituyó Dios con el pueblo judío. Cuando instituye esta fiesta, manda a los padres a que enseñen sobre esta fiesta a los niños, para que ellos estén conscientes de ese amor de Dios, de esa grandeza y de cómo los libertó de Egipto y del pacto que tenía para con ellos. En cuanto al bautizo,
Dios nos anima y nos mueve en su palabra, perdón, a instruirlos. No es un simple compromiso de vamos a hacer la fiesta, vamos a bautizar y con eso. No, es vamos a bautizar, pero siendo conscientes que este es el comienzo de la vida cristiana de nuestro niño y vamos a seguir instruyendo, vamos a seguir fortaleciendo ese don que acaba de recibir a través del estudio de la palabra. Como padres tenemos una tarea tremenda y somos responsables en esta tarea de compartir y llevar a nuestros hijos por el camino de Jesús para que conozcan a su Salvador, porque la salvación es personal. ¿Cómo van a conocer mis niños sobre Jesús si yo no los instruyo en casa? Hace unos años, una mujer trajo a su niño a las clases bíblicas de verano que ofrecíamos y me dijo, pastor, aquí está mi hijo, hazlo cristiano. Yo le dije, no funciona así. Puede venir, puede estudiar, pero este niño va a regresar a casa y necesita que lo que aprende aquí también se viva en casa. Necesita que esa instrucción cristiana también esté presente en el hogar. Necesitamos ver con urgencia la bendición que tenemos de instruir a los niños, no nada más dejarlos, porque si no los instruimos, esos niños se van a terminar perdiendo, alejándose, porque no van a conocer a su Salvador, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta y siguiente versículo. ¿Necesitan los bebés la salvación? ¿Qué opinan? Vamos a leer los versículos. ¿Quién me puede leer el de Romanos? Todos se devolvieron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Muy bien, hasta ahí. Todos se desviaron. No hay justo ni aún uno, ninguno. Todos están lejos de la presencia de Dios. Todos son pecadores. Ok, ahora el Salmo 51:5. Adelante. Pastor. Dania. No, sí. Tania y Amén. después Ramón. Pastor. Amén. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Muy bien. ¿Necesitan los bebés la salvación? Claro que sí. Todas las personas son pecadoras y están destinadas al infierno si no tienen fe en Cristo Jesús. Y en el caso de los bebés, me gusta dejarlo en la gracia de Dios y enfocarme en dar consuelo sobre esa misma gracia a las personas. Volvemos a lo mismo que decía hace un momento. Dios conoce a estos bebés, Dios les dio un alma y Dios sabe por qué los trajo a su presencia antes de. ¿Ok? Ramón, Romanos. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Muy bien. Algunos afirman que los niños hasta la edad de 7 y 12 años no son responsables de sus pecados. Pues según la idea que manejan es que ellos aún no han alcanzado lo que se llama una edad de responsabilidad. Sin embargo, las escrituras no nos enseñan, mejor dicho, una edad de responsabilidad. Dice que todas las personas, incluyendo los bebés, son acusados por el pecado que hay en ellos, el pecado que recibieron de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Los bebés necesitan ser salvos, necesitan ser bautizados. El bautizo ofrece esa salvación, esa garantía para nosotros como padres de que si bautizo a mi niño va a estar con Dios. ¿Ok? Ahora, otro versículo, Mateo 28:19. ¿Quién desea leerlo? Wilson creo que quería leerlo su esposa. Sí, pastor. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el de Hechos, aprovechando que está ahí, ¿se puede leerlo? Ya. Hechos 2:38 y 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense
todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Amén. Muy bien, excelente. Vemos que el mandato es bautizar a todas las naciones y eso incluye también a los bebés. Y vemos que Pedro dice que la promesa es también para los hijos de las personas que los están escuchando. No pone un límite de edad para recibir el bautizo, sino dice simplemente para sus hijos, ¿ok? Ahora, ¿puede el Espíritu Santo crear la fe en el corazón de un bebé? Vamos a leer Lucas 1, versículos 40 a 45. ¿Quién puede leérmelo, por favor? Adelante, Héctor. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Muy bien, encontramos el caso excepcional, ¿verdad?, de Juan el Bautista, que escucha y cree. Sí, ya mencionamos hace un momento, fue y es un gran ser humano al cual Dios lo manda con una tarea impresionante de preparar el camino del Señor, que él ya conocía. Pero vemos esa actitud, ese actuar de Juan. Vemos también en cuanto a que si el Espíritu Santo puede crear la fe en el corazón de un bebé, la respuesta es que sí. La fe no se origina en la mente como si fuera algo que requiere lógica o una experiencia previa. Al contrario, la fe es un asunto del corazón. Es Dios quien obra en esto. Y para compartirles un versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 2 al 6, dice: Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar al reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Encontramos dos cosas, ¿verdad? La primera es Jesús diciendo: dejen que los niños vengan a mí, que me escuchen, que tengan esa relación conmigo, que no se alejen. Esa invitación amorosa y exhortación a los padres de que los acerquen a Jesús. Y también escuchamos la advertencia, ¿verdad? A cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos pequeños, más le vale atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al fondo del mar. Necesitamos que nuestros niños tengan una relación con Dios, que conozcan a su Salvador. No solamente, y esto también lleva con los adultos cuando son bautizados, no solamente cumplir con el ritual para ser parte de una congregación o para ser parte de un grupo o porque la familia me lo exige. No, participamos del bautizo comprendiendo que es un compromiso entre Dios y nosotros, en el caso de ser adultos. Y en el caso de los niños es un compromiso entre Dios y mi niño, de instruirle en el camino, de enseñarle a su Salvador y de que permanezca en este Salvador hasta el último de sus días. Los proverbios nos animan, ¿verdad? Dice: instruye al niño en su juventud para que en su vejez no se pierda. Cada uno de nosotros podemos experimentar diferentes cosas en nuestros hogares con nuestros niños, pero hay una constante, y la constante es que vivimos en un mundo pecaminoso que busca apartar a esos niños de Jesús, que busca poner piedras en el camino para que esos niños no tengan una relación con Dios. Y es aquí donde nosotros podemos usar ese privilegio que Dios nos da de instruirles, no solamente ver el bautizo como un mero ritual, sino como que están recibiendo el Espíritu Santo y que ahora
ese Espíritu Santo va a obrar en el corazón de este niño para crecer en fe. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Narcisa, le escucho. Buenas noches, profesor. Me presento. Buenas Ya noches. usted sabe el nombre, pero realmente estoy un poquito, estoy fuera de lugar con la enseñanza que usted está dando, porque quisiera hacerle una pregunta, usted que es el maestro. ¿Qué significa la palabra bautismo, pero la que viene del griego, que es bautizo? Lavar. No, lavar. ¿Está seguro que eso significa en griego? Conforme al griego, sí. Bueno, le voy a decir algo, no con el ánimo de polemizar, pero, bueno, otra preguntita le voy a decir. Cuando ustedes hablan del bautizo de los bebés o niños, ¿esto se encuentra en el catecismo de Martín Lutero, en las enseñanzas de Martín Lutero? Solo quiero saber sí o no, nada más, para yo poderlo buscar. En cuanto al bautizo, lo encontramos como De los enseñanza en el niños. catecismo. Del catecismo Pues, de Lutero. Sí, en cuanto al bautizo, Sí, de los encontramos bebés. el catecismo, la enseñanza. También encontramos la tabla de deberes de los padres, que es el instruir a los Ok. niños. Eso lo encuentro en la página. Si me manda un mensaje en el privado, le puedo mandar la cita. Listo. No, el Gracias. link para yo buscar, porque quisiera leer el catecismo de Lutero. Se los puedo compartir aquí en el grupo. Pues si lo desea. muchísimas gracias. Muchísimas De gracias, nada, profesor. para servirle. En cuanto al bautizo, no significa sumergir, significa lavar. Cuando los discípulos son reprendidos por los judíos por comer sin lavarse las manos, hace la mención sobre la palabra baptizo, baptizomai en este caso, que no se habían lavado. No es sumergir, es lavar. ¿Ok? Ramón, ¿le escucho? Sí, mi comentario es, pastor, con respecto a lo que hemos escuchado, aprendido de estas elecciones tan importantes. Yo entiendo que un pastor que tome la consideración de bautizar a los niños no tiene discrepancia con la enseñanza, según hemos visto, los pasajes que usted lo ha demostrado, que no es enseñado, pero también hay pastores que toman se reservan en que los niños tomen un tiempo donde puedan decidir escoger sobre el bien y el mal, es decir, tener cierto conocimiento. Creo que no hay ningún tipo de objeción de que un pastor decida o no bautizar a los niños. ¿O sí? Pues, me repite, me perdí un poquito, se entrecortó acá. ¿Me repite lo que mencionó? Sí, no, la pregunta mía va dirigida que está, según lo que hemos aprendido, está libre a un pastor escoger si bautiza a un niño, pero también si toma la reserva de decir, espera que tenga 8 o 9 o 10 años, que tenga cierto conocimiento, bien, después luego lo bautizo. Es decir, que no creo que tenga ningún tipo de discrepancia en esa decisión, ¿o sí? Pues, como pastor, sí se entendió. Es decir, como pastor, creo que puede ser opcional. Según la enseñanza, puede ser opcional de que un pastor decida bautizar a un niño, un bebé, o decida de que espere que tenga 12 años, como alguna congregación lo determina. Pues creo ahí va a tener mucho que ver las razones para esperar. Si la razón según la es para enseñanza. esperar, si la razón para esperar es que el niño llegue a un conocimiento o llegue a Exacto. una madurez, pues yo creo que hay que repasar entonces quién es el que está obrando en el bautizo, el Espíritu Santo. La decisión del bautizo va a tener que ver con los padres en ese momento y del pastor. Si es un niño más grande, pues el pastor va a instruir. En el caso de un niño pequeño, va a animar a que se haga lo antes posible para tener la certeza. Narcisa, veo que tiene la mano arriba, dígame usted. Ok, bueno, pues entonces vamos a concluir nuestro estudio con una oración. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos porque en tu amor nos haces llegar tus medios de gracia, porque en tu amor, Señor, a través de ellos nos garantizas y fortaleces del perdón que has obrado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a día vivir en nuestro bautizo, que nos ayudes a vivir día a día en acción de gracias y produciendo los frutos que tú quieres para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que llegaron para estudiar en este curso, en esta noche. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos, Señor, que tu palabra se alumbrara sus pies, que guíe sus caminos. Y te pedimos, Señor, que nos capacites para servirles en amor y sobre todo para la edificación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos guardes en esta noche de todo mal y peligro y que nos acompañes, Señor, para que el día de mañana demos frutos y demos gozo de la fe a la cual hemos sido llamados. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, amén. Ok. Gracias. Como comentario, si alguien tiene alguna duda y quiere profundizar más, con toda confianza, mándenme un mensaje en privado. Estoy para servirles, ¿ok? Hay tarea para la siguiente lección. En un ratito más se la subo en el grupo de WhatsApp con todo y el enlace de este video. Por si conocen a alguien que desee participar o si quieren repasar, va a estar ahí, ¿ok? Para el proyecto final va a ser diferente a lo que se ha hecho en otros cursos. Va a ser un examen con algunas de las preguntas. Después de la lección número 3, yo voy a empezar a publicar las preguntas en el grupo de WhatsApp para que los vayan contestando. ¿Sale? Si tienen alguna duda, con toda confianza, estoy para servirles.